el cual tenía que siempre estar referido a uno de los dos lados, ¿no? Recuerden porque realmente en el transformador real, eléctricamente no están unidos el devanado primario con el secundario, pero magnéticamente. Pero ese circuito equivalente es una representación eléctrica que realmente representa, valga la redundancia, todos los fenómenos reales que ocurren en el transformador, ¿no? Podemos dibujar el circuito equivalente exacto, tanto referido a la alta tensión, como al devanado primario, como al secundario, ¿no? En este caso, bueno, si es reductor, coincide la alta tensión con el primario, porque recuerden que llamamos primario siempre a donde se energiza y secundario donde se coloca la carga, ¿no? También habíamos visto el circuito equivalente aproximado, el cual consistía, bueno, como el número indica, aproximadamente equivalente en este caso, ¿quién era la R equivalente? Entre 1 más alrededor referida, ¿no? Si dibujamos el circuito equivalente referido a alta tensión. Y la X equivalente, ¿qué era? La X equivalente, la X1, perdón, más la X2'. Y por último, hacemos el circuito equivalente simplificado que era todavía mucho más sencillo. Eliminamos la trama de magnetización y teníamos solo la R equivalente con la X equivalente, ¿no? Recuerden que en este caso era todavía mucho más sencillo trabajar con el circuito. Lo utilizamos mucho sobre todo para calcular el porcentaje de regulación de voltaje, ¿recuerdan, no? El porcentaje de regulación de voltaje que era igual era el voltaje en vacío menos el voltaje con carga partido el voltaje con carga, bueno, multiplicado por 100 porque era un valor por ciento, ¿no? Y esto se podía calcular más sencillo por aquí, porque una vez que yo calculaba el voltaje cuando se le colocaba, voltaje por primario, cuando se colocaba una carga secundaria, en vacío, estos terminales coincidían con este voltaje V1 y podíamos calcular el porcentaje de regulación, ¿no? También habíamos visto las pruebas, ¿no? Recuerden que se le hacen pruebas al transformador para poder determinar los parámetros del circuito equivalente, ¿no? ¿Cuáles eran estas pruebas? Las pruebas o ensayos. La relación de transformación, la vacío. Exacto. Bueno, la relación de transformación, como decía, es medir el voltaje, alimentar por uno de los dos devanados y medir el otro, ¿no? Recomendado haciendo un voltaje reducido. Las que más se utilizaban les decían que era la prueba del circuito abierto. ¿En qué consiste la prueba del circuito abierto? Inspección. Exacto. ¿Cómo se realiza la prueba? Se deja el secundario abierto y se le entrega. Exacto. Generalmente se alimenta por baja y se deja alta abierta, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer el contrario, porque generalmente se hace así. Se alimenta por baja y se deja abierta alta, ¿no? Y en estas condiciones, A voltaje nominal. exacto, se aplica voltaje nominal y se mide voltaje, corriente y potencia, ¿no? Se mide la potencia, podemos llamarla de circuito abierto, también hay mucha bibliografía, lo viene en inglés, open circuit, ¿no? De circuito abierto, la corriente de circuito abierto y el voltaje
de circuito abierto, ¿no? Con esta prueba, ¿qué parámetros de circuito equivalente se calculan? Los parámetros de rama de monetización, ¿no? Sería RC y XM, ¿no? Porque al estar abierto, para acá no circulaba corriente y esta impedancia, recuerden que era muy grande con respecto a R1 y X1, podíamos despreciarla. Por tanto, con esas mediciones calculamos entonces RC y XM, ¿no? Hay que averiguar RC. Potencia. El voltaje al cuadrado, ¿no? Voltaje del circuito abierto al cuadrado partido de la potencia del circuito abierto, ¿no? Bueno, la Z, vamos a llamarla de excitación, es igual a voltaje del circuito abierto partido de la corriente del circuito abierto, ¿no? También calculamos Q, que Q era igual a ¿qué? A la raíz de voltaje del circuito abierto por la corriente del circuito abierto al cuadrado menos la potencia del circuito abierto. Y ya con Q calculábamos XM, ¿no? ¿Cómo? El voltaje del circuito abierto al cuadrado partido Q, ¿no? Y de esta forma teníamos RC y XM, ¿no? También, como se aplica voltaje nominal, la potencia que se mide con esta prueba coincide con ¿qué? Con las pérdidas magnéticas, recuerden, ¿no? Que es el voltaje nominal o que depende cuadráticamente del voltaje, ¿no? En el caso de la otra prueba, que era la prueba de cortocircuito. Ahí se cortocircuita secundario. Exacto. El nombre lo está indicando, ¿no? En este caso, se cortocircuita el devanado de baja y se alimenta por alta. ¿Qué condiciones hay que cumplirse? ¿Quién circula ahí? Sería un voltaje reducido. Recuerden que iba aumentándolo paulatinamente hasta que circulara la corriente nominal, ¿no? En este caso era con corriente nominal y voltaje reducido. Y en esta condición igual se mide voltaje, corriente y potencia. Y aquí sería entonces calcular ¿qué cosa? La R equivalente, que sería igual en este caso a la potencia partido la corriente al cuadrado, ¿no? Ahí termina la R equivalente. La X equivalente, o la Z, perdón, primero, sería igual aquí en el voltaje partido la corriente, ¿no? Y luego ya la X equivalente sería igual a la raíz de la Z equivalente al cuadrado menos la R equivalente al cuadrado. ¿No así? Y ya tendría entonces los parámetros del circuito equivalente, por supuesto. Aquí voy a tener el equivalente, que sería R1 más R2. Si no me especifican un circuito exacto, puedo utilizar un simplificado o un aproximado, ¿no? Y en caso que me pidieran el exacto, bueno, tendría que dividirlo a mitad. Es decir, para que R1 y R2 fueran la mitad del equivalente, que en la práctica no tiene por qué ser así, ¿no? Pero bueno, si puedo trabajar con el circuito equivalente aproximado o simplificado, mejor, ¿no? No podía obtener los datos exactos de R1 ni X1. Con la prueba esta no, solo obtienes el equivalente, ¿no? Porque la medición va a ser entonces con exacto, con esto cortocircuitado, sería aproximadamente la suma de las dos, no tienes cómo en este caso dividirlo, ¿no? En caso que haya que dividirlo aproximadamente a la mitad, pero en la práctica no es así, ¿no? Por eso es mejor trabajar con el equivalente utilizando un circuito simplificado o aproximado para luego de realizar esas pruebas, ¿no? Tener presente que si se hacen por los lados que es, si esta prueba, la del circuito abierto, se hace alimentando por baja, los parámetros los voy a obtener referido a baja, ¿no? Y en el caso de la prueba de cortocircuito igual. Según el lado por el cual se realiza la prueba, voy a obtener los parámetros referidos a ese lado, ¿no? Donde se realizan las mediciones. Por tanto, si voy a dibujar el circuito equivalente referido a otro lado, tendría que afectarlo, ¿no? ¿Está claro? Bueno, vamos a hacer ejercicio. Sí, la de polaridad, recuerden que les decía que es una prueba que se hace si es que se desarma el transformador por alguna avería, por alguna causa. Y es solo para determinar la polaridad, ¿sí? Para que ya no tenemos la que nos dio el fabricante y habría que determinar. Es una prueba que se use mucho. No sé si en el laboratorio la verán, yo creo que sí que se hace también lo de polaridad. Por supuesto, sin desarmar el transformador del laboratorio, pero sí se hace para comprobarlo.
Me llegaron los libros, profesora. Llegaron, por favor, compárteselos a los... Y tuve que mandarte el correo independiente porque tampoco pasaban por un solo correo a los tres. Te envié 3 correos con 3 libros. Yo se los pedí. Ah, ya. Ah, el tercero no lo vi entonces. Ah, te Sí, envié porque vi dos. 3 correos independientes porque no pasaban todos en el mismo. No, profe, tengo... ¿No pesaba mucho? Se lo había pasado a alguien más que no sé. Solo fueron 2 correos. Sí, ahorita estuvo la medida por eso. Ah, parece que el último no pasó también porque era... No, solo me llegaron 2 correos. Sí, el último parece que era grande también y no me pasó. ¿Cuánto llegó el Figuera y el...? Llegó, sí, ese que me Figuera y el máquinas Chamo. eléctricas. No, y el máquinas eléctricas. De hecho, Sí, ese es el Chamo. Yo voy a verificar el otro entonces a ver si se lo puedo compartir en... Aunque con eso es todo suficiente, pero bueno, voy a compartir el file. ¿El Frank White? Sí. Parece que el otro era muy grande y no pasó. Sí, Frank White. De todas formas, escríbeme de nuevo, porfa, porque después se me olvida que tengo. Para compartir el tercero y así tenían los 3. Los materiales sí han podido verlo por el curso, ¿no? Sí. Hay dos. Hay 2, ¿no? Yo subí, creo, ayer, se verificaron ayer. Ah, yo no lo... Creo que ayer subí el de las pruebas. Ah. Verifiquen a ver si lo ven. Y me escriben sin problema, es que yo ando medio loca porque queremos empezar la maestría esta semana ya. Y todo ha sido como fue un magíster de nueva creación y estamos haciendo todo y el martes empieza y a veces se me olvida más. Tengo que ir anotando las cosas pendientes para que no se me pase. Así que si no lo ven, por favor me escriben para volvérselo a subir. No voy a ser que yo me haya hecho la idea que lo subí y no se lo subí. Al Canva. Creo que fue ayer que le puse la prueba. a la DECA. A la década esa. Aquí dice Z. ¿Dónde? Z de citación, Z free. Sí. Ah, Z. Verifiquen y me dicen, si no, entonces ahora cuando termine la clase subirse. Igual puedo. Ya, está listo entonces para hacer el ejercicio. Trabajé de casi 3 meses. Trabajé 19. Calcular los parámetros del circuito equivalente del transformador. De todas formas, se pueden, antes de terminar la clase, se fijan si ven el tercer PowerPoint en el curso de ADEC. Calcular los parámetros del circuito equivalente del transformador. Referido a alto voltaje. Si se conocen los siguientes datos. Carga 220, 110. Prueba de cortocircuito. El transformador referido a alto voltaje. ¿1650? ¿Dónde? ¿Y 16? 16.5.
Solo eso, vamos a pasar con eso. ¿Qué tiene que tener presente? La prueba de circuito abierto, ¿por qué lado se hace? El circuito abierto Por la baja. O sea, por el festival. por Por bajo. ¿Y la de cortocircuito? Por alto. Entonces los parámetros vamos a tener lo de circuito abierto abajo, referido a abajo, y lo de cortocircuito referido a alta, ¿no? Le están diciendo que el circuito valente referido a quién, a alta, ¿no? Así que lo que tienen que referir serían los que obtengan con la prueba del circuito abierto, ¿no?
calculamos algo. Entonces con la prueba de cortocircuito, ¿cierto? ¿Cómo se puede? Con los- Con la prueba de cortocircuito va el circuito abierto. Ah, Con la prueba de cortocircuito que van a determinar No los sé. parámetros, la R equivalente y la X equivalente. Y con la de circuito abierto, la RC y la XM, ¿no? sí. ¿Alguno llegaba a algún parámetro ya? Era ZU, Z en el... La Z de excitación, Z fin.
¿Ya alguna idea al final con el cálculo? ¿Cómo te digo? Bueno, o sea, de circuito abierto, Sí. la RC, la relación 400, la Z 250, la Z no sé cuál es la figura que le puse ahí, la Z. XM, ¿cómo? Ah, la excitación, sí, sí, sí. Sí. 250. La X. La M, Ujú. 100,5. Voltaje al cuadrado. El cubo me pidió cubo para calcularlo, porque no me dio El eso. Q me dio 99.4. 39.68. 69, 69. Me dio 31.33 cubos. 31. A mí me dio 39. Sería 100 por 0.4, ¿no? Al cuadrado. Al cuadrado. Sí, al cuadrado. 100 Ah, por 0.4 al cuadrado. sí, yo lo resté. Yo lo había restado. Ah, aquí es un por, ¿no? Sí, por. Yo me dio 39.60. O sea, nos hemos confundido 100 por 0.4 al cuadrado Menos 25. menos 25 al cuadrado. ¿No era 25? ¿Especie al cuadrado? Sí, sí, todo al cuadrado. Ah, aquí no lo puse al cuadrado. El triángulo de impedancia. Ahí me comí No el es cuadrado. 75. Aquí sí es. Ah, no, Sí, la 31. 31,92. Ahora sí, 31, 31.22. 22. Es. Mire, rectifiquen todo que no había puesto el cuadrado de la potencia ahí en el triángulo de potencia. Ahora sí me da 31 con 22. Y era todo malo. ¿Y cuál sería la unidad de medida del Kilobola, por kilobola per reactivo. Ah, el Es la potencia reactiva. Sí, puede estar en kilo o en, según la unidad de medida que hayan utilizado. Sí, medio. ¿Y ya hicieron una de cortocircuito? Sí. ¿Cuánto le dio el equivalente? 0,86. La X. 2,4. Ya, 1,26. Vamos a hacerlo aquí entre todos. A ver, vamos a comenzar con la prueba de circuito abierto. A ver. Prueba de circuito abierto. Con la prueba de circuito abierto, ¿qué parámetros encontramos? La RC. Los parámetros de la normalización, ¿no? ¿Cómo calculamos RC? Voltaje. Voltaje del circuito abierto cuadrado partido de la potencia del circuito abierto, ¿no? Así, ese voltaje de cuánto es? 100, ¿no? 100 al cuadrado, la potencia es 25, ¿no? Eso me da 400 ohms, ¿no? ¿Todo lo dio así? Ahora hay que tener presente que esa prueba, ¿por qué lado se hace? ¿Por qué lado se hace esa prueba? Por baja, me están pidiendo el circuito equivalente referido a alta, ¿no? Por tanto, ¿cuánto sería RC referido a alta? ¿Cuánto sería valor referido a, no es A cuadrado por RC? ¿Y cuánto vale A? Ah, hay que hacer el otro. No, yo igual lo veo. No, pero es que uno lo consigue Hay que ahí. hacerle por nada más al lado. Sí, lo pueden hacer después o ahí no lo calculen, ¿no? Porque están viendo el circuito equivalente referido a alta y ese valor está referido a baja, ¿no? Ya sería entonces Pero si no sé, 2 al cuadrado por 400, ese me dio 1600, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Igual lo pueden hacer después, calcular todos los parámetros y después referirlo, ¿no? Lo otro que sería XM, ¿no? ¿Cómo calculan el XM? Bueno, para calcular el XM le hace falta primero calcular la Q, ¿no? Q, ¿cómo la calculan? Raíz de VCA al cuadrado por ICA al cuadrado menos a la potencia al cuadrado, ¿no? Eso sería igual a la raíz de 100 por 0.4 al cuadrado menos 25 al cuadrado, ¿no? Q me dio 31.23, ¿no? Por amperes reactivo, ¿no?
Y ahora que me faltaría solo XM, ¿no? XM, como lo calculo, voltaje del circuito abierto al cuadrado partido Q, ¿no? Esto me dio 100 al cuadrado partido 31.23, 320.3. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó? Ya tengo la X y la E, tengo los parámetros de la rama de magnetización, ¿no? Ahora trabajaría con la prueba de cortocircuito para determinar quién. Prueba de cortocircuito. ¿Quién determina con la prueba de cortocircuito? Z equivalente. La Z equivalente, la R equivalente, no. ¿Cómo lo determino? ¿La R equivalente a qué sería igual? Voltaje partido. No, la R sería la potencia AM. partido de la corriente, ¿no? Al cuadrado. ¿La potencia de cuánto es? 40, ¿no? Partido 6.8 al cuadrado. Esto me dio 0.86 ohm. ¿Así les dio? ¿Qué me faltaría entonces ahora? La X equivalente. ¿La X equivalente que sería igual? ¿Cómo calculo la X? Raíz de Z cuadrado. Si primero tengo que calcular la Z, ¿no? Z equivalente, Z equivalente que sería igual al voltaje del cortocircuito partido de la corriente, ¿no? ¿Cuánto sería el voltaje? 16,5. 6,5. 16. 16,5. ¿Y la corriente? 6.8. ¿Cuánto le da esta? 2.4. Y solo me faltaría la X equivalente, que acá sería igual a la raíz de la Z equivalente al cuadrado menos la R equivalente. Aquí obtengo entonces que la X equivalente, ¿a qué sería igual? A la raíz de 2.4 al cuadrado menos la R, que es 0.86, ¿no? La X equivalente me dio 2.26, ¿no? ¿Me dio así? Sí. Y aquí tengo entonces todos los parámetros del circuito equivalente para hacer los referidos. Esta no la llamé, la de XM. Porque la XM también estaría referido a baja, ¿no? ¿Cómo lo refiero a alta? Aquí no lo tengo calculado. Multiplicarla por 4. Exacto. Bueno, vamos a dibujar. El circuito equivalente sería Ahora, cuadrado. entre C', que cuánto me dio 1600, ¿no? En XM', que no lo había calculado, ¿cuánto es? 320. A cuadrado por 320, ¿no? 1281. 1281, la R equivalente y la X equivalente que ya están referidas a ese lado, ¿no? Sería 2.26 y la R me dio 0.86, ¿no? Ya tengo el circuito equivalente referido al lado de alta, ¿no? Acá lo dudas ahí. Vamos a hacer otro entonces, que ya tiene más. O sea, El circuito cerrado siempre por alta y el circuito abierto siempre. Generalmente esos son los lugares idóneos para hacerlo, ¿no? ¿Lo quiere decir? ¿Sí? siempre voy a tener el equivalente aproximado. Sí, si te piden el exacto tendrías que dividirlo a la mitad nomás, pero que no realmente así. Que no es la lógica, No es la lógica. los devanados pueden tener distintas. Exacto, no necesariamente es la mitad, así que lo más, si no te especifica es mejor trabajar con el equivalente aproximado, incluso con el simplificado, si no te especifica el simplificado, que no te hace falta ni calcular la rama de magnetización. Solo con la prueba de cortocircuito determina la R equivalente, la X equivalente y trabaja con este que es mucho más sencillo. ¿Y por qué ahora son muy bajas en comparación? Porque supone que las R están muy sumar. No te entiendo, ¿no? Las R equivalentes esas de abajo del simplificado común a la ¿por qué desprecio la rama de porque eran muy magnetización? bajas, ¿cierto?
Sí, la corriente, porque los valores de R y X son muy grandes y la corriente que va a pasar por ahí es prácticamente muy pequeña. Porque si se fijan en los valores más grandes son RC y XM. O sea, me bastaría solamente tomarlas de cortocircuito y con esos valores calcular eso. O si no te especifica, como en este caso, que te piden dibujar el simplificado referido a alta, pues calculas lo más que es más fácil. Por supuesto, mientras más aproximes, menos exacto te van a quedar los cálculos. Pues son transformadores de potencia que al final, aunque tú desprecies, nunca va a ser tan relevante la aproximación. Profe, ¿Sí? a ver. Entonces cuando dice los parámetros del circuito equivalente referido al lado de alta, esa sería la figura, ¿cierto? El equivalente aproximado. Exacto, porque tú lo que tuviste con la prueba fueron la R equivalente y la X equivalente. Sí. ¿No te especificaron cuál? Y cuando ya estoy haciendo las pruebas en el transformador, profesora, ¿qué es lo que, en cuánto puede variar respecto de lo que dice la placa? Es que la placa no dice los valores de R1, X1, RM y XM. Por eso es que se le hacen las pruebas, la placa no dice eso. Ya, pero ¿y ahí qué es lo que busco encontrar para saber? Dibujar el circuito equivalente para hacer cálculos como este que les voy a pedir ahora. Perdón. Ya, el porcentaje de regulación de voltaje, por ejemplo, no sabes cuánto, el porcentaje de regulación de voltaje, que es la diferencia entre voltaje vacío con respecto al voltaje con carga, no sabes cuánto es. Lo puedes calcular con el circuito equivalente. Si no lo traes, puedes calcular, bueno, en fin, vamos a ver un ejemplo ahora acá. Con ese circuito equivalente se trabajan otras cosas. ¿Ya están listos? Profe, ¿estos ejercicios son tipo certámenes? ¿O? Este que vamos a hacer ahora sí. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? En una industria se tiene un transformador monofásico. En una industria se tiene un transformador monofásico de 25 kVA. Con voltajes nominales de alimentación y suministro de 7620, 240 volts. En una industria se tiene un transformador monofásico de 25 kVA con voltajes nominales de alimentación y suministro de 7620, 240. Me perdí. En una industria se tiene un transformador monofásico de 25 kVA con voltajes nominales de alimentación y suministro de 7620, 240 volts. Dicho transformador fue sometido a la prueba de cortocircuito. Dicho transformador fue sometido a la prueba de cortocircuito obteniéndose los siguientes resultados. Potencia 324. Corriente 3.28 amperes. Y voltaje 150 volts. Hay que determinarlo. Esa es la ecuación normal. ¿Cómo? Esa es la ecuación normal. ¿Cómo lo pusieron? Hay que determinar los líquidos. Los parámetros de sí solo el equivalente y la equivalente. Inciso A. Inciso A. Determine por cuál lado se realizó dicha prueba. Inciso A. Determine por cuál lado se realizó dicha prueba.
Determine por cuál lado se realizó dicha prueba. Punto seguido, explique. Inciso B. Calcule los parámetros del circuito equivalente simplificado. Calcule los parámetros del circuito equivalente simplificado. Calcule los parámetros del circuito equivalente simplificado referidos al devanado de baja tensión. Calcule los parámetros del circuito equivalente simplificado referidos al devanado de baja tensión. Inciso C. Calcule el voltaje primario. Calcule el voltaje en primario para producir 240 volt en el secundario. Calcule el voltaje en primario para producir 240 volt en el secundario si la corriente de carga es de 100 amperes. Calcula el voltaje primario para producir 240 volt en el secundario si la corriente de carga es de 100 amperes a factor de potencia 0.707 inductivo. Calcula el voltaje primario para producir 240 volt en el secundario si la corriente de carga es 100 amperes a factor de potencia 0.707 inductivo. 0.77. 0.707. 0.707. ¿Cómo? 707. ¿Qué no? Inciso D. Calcule la eficiencia a plena carga. Es el D. Inciso D. Calcule la eficiencia a plena carga si se conoce. Calcule la eficiencia a plena carga si se conoce que en una prueba de circuito abierto calcule la eficiencia a plena carga si se conoce que en una prueba de circuito abierto realizada anteriormente a ese transformador con una tensión de 240 volt, calcule la eficiencia a plena carga si se conoce que en una prueba de circuito abierto realizada anteriormente a ese transformador con una tensión de 240 volt, las pérdidas magnéticas fueron de 360 watts. Las pérdidas magnéticas fueron de 360 watts. Inciso E. ¿De cuánto fueron las pérdidas? 360 watts. 360. Inciso E. Calcule la regulación de tensión en por ciento. Calcule la regulación de tensión en por ciento.
Listo. ¿Y cuántos ejercicios de estos están? En el certamen, no sé, el certamen quizás va a ser lo mejor de las máquinas de inducción y de esta hacemos el trabajo, el proyecto. ¿Este cómo sería como un proyectito? Sí, como tareas. Más que eso. Esa es una manera. Proyectate. Esa es una manera. Sí, porque... Igual en la máquina de inducción también hay que hacer circuito equivalente, también hay que hacer pruebas para obtener los parámetros del circuito equivalente. ¿Bien? A ver, primero, ¿cómo identificamos por qué lado se hizo la prueba? Porque la... No, o sea, lo pudieron haber hecho por otro lado y. Igual. Ya les digo, lo más recomendable es hacerlo por el lado que les dije. Pero se puede hacer indistintamente. Lo único que tienen que tener presente es que tiene que circular ¿quién? La corriente nominal, ¿no? Entonces, como para saber si se hizo por alta, por baja, ¿qué es lo que tendrían que calcular? La corriente nominal, para saber con qué corriente coincide, si por la de alta o por la de baja, ¿no? ¿Cómo calcularían la corriente nominal ahí? Por supuesto, todo en el circuito abierto. 25.000 partidos. ¿Calcular la de alta? ¿No? Tiene que calcular las dos y la que coincide es para ese lado que se hizo, ¿no? Si calculan la corriente de alta, ¿cuál sería? 25.000 partidos 7.620, ¿no? Y la otra sería 25.000 partidos 240, ¿no? La corriente que coincida es por el lado que se hizo la prueba, ¿no? Porque recuerden cómo se hace la prueba de cortocircuito. Se cortocircuita y se alimenta por el otro lado y hasta que circule la corriente nominal, ¿no? Lo más recomendable es hacerlo por alta, ¿no? Pero recuerden que les dije que no necesariamente se hace así. 25. Yo sé que todavía no lo entiendo, pero si me pregunto, no, ¿cómo sigue entonces que el transformador está bueno? No, pero es que esa prueba no es para saber si el transformador está bueno. No, yo sé que es para calcular los parámetros, pero cuando estoy en terreno quiero saber que el transformador está bueno, yo hago pruebas de mantenimiento. Y generalmente se hacen estas pruebas de nuevo. ¿Cómo se lleva esta bueno? Lo primero que tienes que medir es que dé continuidad. Que si tú aprietas, energizas el devanado primario con una determinada tensión, el secundario te dé lo que tú esperas, con relación de transformación del transformador que dice la placa, ¿no? ¿Ya? Y ahí sabes si no te da, el transformador tiene algún problema. Igual puedes hacer pruebas de continuidad. Pero generalmente se hacen pruebas de continuidad, o sea, se hacen pruebas de rigidez diréctrica, se hacen pruebas de relación de transformación. Pero antes de hacer eso, ellos tendrían que hacer este tipo de pruebas. Pero las pruebas que se hacen, por ejemplo, para estos casos que te estoy diciendo, tienes que determinar qué corriente o qué voltaje tienes que aplicar por primario para una determinada carga en el secundario que demanda una corriente determinada. Ahí tienes que tener el circuito equivalente para calcular qué voltaje tendrías que aplicar por primario o qué voltaje debías tener por primario para obtener esa tensión con esa carga característica. O sea, lo primero que tendrían que hacer ellos es llegar al circuito equivalente. Exacto, obtener el circuito equivalente para poder calcular eso. Quizás no te haga falta, si tú vas a tener el transformador siempre, como es el caso de los sistemas eléctricos, no te hace falta calcular el circuito equivalente. Pero en determinadas aplicaciones sí te necesitas saber el circuito equivalente para casos como esa que te dije. Quieres aumentar una carga determinada y quieres saber qué voltaje tienes que aplicarle para que la carga haya, con esa corriente que tú estás demandando, haya, es decir, que cumpla con lo que necesitas. Exacto. Eso puede ser una aplicación. Pero para saber si el transformador está bueno o malo, puedes tener otras pruebas que no tiene que ser esta, gente. La más común es la de relación de transformación. Esa es la más básica. Si tú energizas con una determinada tensión y no obtienes lo que espera en la salida, algo está pasando en el transformador. Sí, eso es la básica con esa y la otra, o sea, es la relación de transformación. La otra es la de movimiento, la de continuidad. Relación. Exacto. Esas serían las básicas para determinar si el transformador está bueno o malo, ¿no? Ahora, si quieres determinar, como estas cosas que les pregunté, qué voltaje tendría que aplicar por primario para una determinada carga, necesitaría el circuito equivalente, ¿no? Pero solo 25 kVA es potencia. Potencia, Lo dividido por el voltaje. para obtener la corriente, lo que es potencia aparente, ¿no? En kVA. Kilowatt.
corriente por alta. 3.28, ¿no? Por tanto, cuando se hizo la prueba, por alta, ¿no? Y se alimentó por alta, circulando la corriente nominal, ¿no? En el caso de inciso B, están pidiendo circuito equivalente referido a baja, ¿no? O sea, tendríamos que dividir. Lo que el resultado contenga. Esa sería la demostración. El inciso A, sí, está por alta, ¿por qué? Porque si calculamos la corriente por primario sería 25.000 partido 7.620, le da 3.28, por tanto la corriente nominal por primario es esa y la prueba se hizo entonces por el lado de alta, ¿no? Algo de definición, dijo por primario, pero el primario no es siempre. Sí, generalmente, si el transformador fuera de bajada, sí, pero tú puedes energizar tanto por alta como por baja. Si quieres obtener un transformador de subida o de bajada. En este caso vamos a hablar de alta. El primario no es donde hay menos. No, el primario es por donde tú energizas. Tú puedes alimentar tanto por alta o como por baja. Si alimentas por alta, el transformador va a ser reductor, ¿no? Vas a obtener, y si alimentas por baja, que el transformador va a ser elevador, ¿no? Llamamos primario donde se energiza, ¿no? Y secundario donde se coloca la carga. Aquí hablamos entonces de alta o baja. Como ya sabemos que se hizo por alta, hay que hacer la... pues... Hay que hacer los cálculos de las pruebas y después preferirlo a la baja. A baja, exactamente. Hay que Porque hacer... están pidiendo circuito equivalente referido a baja. Y ahí Primero calculas la se prueba. divide por la razón, al cuadrado. Claro, ¿cuándo hay que hacer eso? ¿Cómo? Hay que hacer esto. Porque ya tengo los datos que se hizo por alta, por lo tanto tengo que... Calcular la R equivalente y la X equivalente. Ah, ya. Ya. Por la forma de la prueba de función de ese proceso. Tengo para variarse.
A esa potencia, los 25 kVA podríamos llamarle potencia normal, ¿cierto? Esa es la potencia, a ver, la potencia que se mide en una prueba por circuito y coincide con las pérdidas nominales. ¿De qué tipo? Las eléctricas, recuerden, ¿no? Con la prueba de circuito abierto, si hacemos con voltaje nominal, se obtienen las pérdidas magnéticas nominales. Y con la prueba de cortocircuito se obtienen las pérdidas eléctricas nominales. Por eso, para la eficiencia, ya tenemos las pérdidas eléctricas y las pérdidas magnéticas nominales. Pero en esos 25 kVA vendría siendo que es una potencia total. No, pero los 25 kVA son la potencia nominal No, del pero es como transformador. para argumentar la explicación. Del inciso A. Sí, esa sería la corriente nominal. Sería con los kVA, con la potencia nominal del transformador. Cuando digo nominal es la plena carga, ¿no? Claro. Con la potencia nominal y el voltaje nominal vamos a tener la corriente nominal. A ver, ¿cómo vamos? El inciso A. ¿Por qué lado se hizo la prueba? Los 25.000 dividido por los 700, son los 7.600. 25.000 partido. ¿Cuánto es el 7.620? Eso me da 3.28 amperes. ¿Qué significa entonces? Como coincide con la corriente nominal, con la corriente nominal por alta, si del lado de alta, se realizó por dicho lado, ¿no? Sí. Se realizó por alta la prueba, ¿no? Ya, ese sería el inciso A, ¿no? El inciso B, calcular los parámetros, ¿no? Con la prueba de cortocircuito se cualquiera los parámetros R equivalente y X equivalente, ¿no? ¿Cómo determinamos la R equivalente? Potencia De cortocircuito partido de la corriente de cortocircuito al cuadrado, ¿no? La R equivalente sería igual a la potencia, que es 320 partido 3.28 al cuadrado comprobarlo, me dio. 29.7, ¿me dio ese? 29.7 ohm. La relación de transformación. Sí, vamos al tiro a hacerla. ¿Cuánto sería? 7.620 partido 240, eso me dio 31.75. Por tanto, la R equivalente referida sería como la R equivalente partido al cuadrado, ¿no? Eso me dio 29.7 partido 31.75. No. 31.75 al cuadrado. 0.029, ¿no? Sí, claro. 0.029, ¿lo entiendes? 29,5 mil. Ajá, 0.029 ohm. Lo otro, la X equivalente, ¿no? ¿Cómo? Antes de calcular la X, hay que calcular la Z equivalente. Z equivalente sería el voltaje de cortocircuito partido de la corriente, sería 150
partido 3.28, ¿no? 45,70. Exacto, 45.73 ohms. Ya puedo calcular entonces la X equivalente, que sería igual a la raíz de Z equivalente al cuadrado menos la R equivalente al cuadrado. Sería igual a la raíz de 45.73 al cuadrado menos la R 29.7. Y eso me dio 34.77. Ahora, la X equivalente, ¿a qué sería igual? A la X equivalente partido a cuadrado, ¿no? Eso me dio 34.77 partido 31.75 al cuadrado. La X equivalente referida me dio 0.034. ¿Entendió así? Ya tendría entonces los parámetros del circuito equivalente y estaría lista para el inciso C, que les piden que dibujar el circuito, ¿no? Sí, en referido a baja. ¿Qué le piden en el C? Que ya lo hizo y ya lo refirió a baja. Ajá, ya. ¿Qué tenemos que hacer en el inciso C entonces? Primero yo tendría el circuito equivalente simplificado, que sería en este caso la R equivalente referida, la X equivalente referida. Este voltaje estaría tal cual, tendría que referir el voltaje del secundario, ¿no? ¿Qué me están diciendo en el caso del inciso C? Que tiene que dar 240 ohms en el secundario. A la salida. 240 volts a la salida, pero 240 volts tendría que referirlo, ¿no? A alta, claro. ¿Cómo lo refiero? Viéndolo por la relación de transformación. Ah, pero el circuito equivalente estaba, perdón, el circuito equivalente está referido aquí a baja, ¿no? ¿Qué nos dicen en el inciso? Que los parámetros del circuito equivalente referido a baja, ¿no? ¿Dónde está en la C? En la B están referidos a baja. Entonces ya voy a trabajar con el circuito equivalente que ya tengo, que está referido a baja, ¿no? Por tanto, aquí el V2 se queda tal cual, ¿no? Sí. ¿No? Que sería 240. Recuerden que siempre vamos a tomar como referencia ángulo cero el voltaje secundario mejor. ¿A qué se refería cuando dijo que lo iba a referir? Sí, referir es llevarlo a alta o a baja. En este caso, como está ya en su propio lado, está en baja, se queda tal cual, 240, ¿no? Y ya tengo la R equivalente y la X equivalente referido a baja también, ¿no? Y tendría que aplicar la Es formula. decir, todo va a estar referido a baja y voy a obtener el voltaje del primario referido a baja. Este es el que tiene que voy a obtener referido a baja porque voy a trabajar con el circuito equivalente referido a baja, ¿no? Ahora vamos a calcular el voltaje referido a alta. No. No, el Me voltaje están pidiendo referido qué a baja. voltaje tengo que aplicar en primario si voy a colocar en el secundario una carga que además de 240 volts y la corriente, ¿cuál sería? Tengo que calcular la voltaje. La corriente, ¿cómo sería? ¿Qué datos me dicen de la corriente? 100 amperes. ¿Con qué ángulo? 0,777. 0,7 el factor de potencia tendría que. Exacto. Sería menos 45 aproximadamente el ángulo. Coseno de El eso. coseno a la menos 1 de 0.707, ¿no? 45, ¿no? Entonces sería la corriente 100 ángulo de menos 45, ¿no? Es inductivo. Exacto. Pero inductivo. Claro, porque dice que era atraso, lo decía el factor de potencia 0. No se los dije. ¿Se los dije o no se los dije? Sería. 0. Inductivo, exacto, no es lo mismo. Entonces ya tengo la corriente que va a circular por la carga, que sería 240 con una corriente que ya está referida a ese lado, ¿no? Porque estoy trabajando con el circuito equivalente referido a baja, ¿no? Solo entonces, ¿cómo calculo ese voltaje? B1 es igual a. Tengo que hacer sumatoria de corriente. Una LKV, una ley de dicho de tensión por acá, ¿no? Sería igual a que hay 2 por la R equivalente más J X equivalente Menos 2. más V2, No. ¿no? Sí. Una LKV acá. Sí, más. Más V2. Y aquí os tengo ya el voltaje, ¿no? Pero referido a baja. Exacto, referido a baja porque estoy trabajando con el circuito equivalente referido a baja, ¿no? Pero ahí está calculando el voltaje que usted tiene que poner
poner en el lado de En los... primario. ¿En cuánto tengo que alimentar el transformador? Si voy a utilizar una carga que me va a demandar 100 de corriente, 100 con ángulo de menos 45. Entonces, la verdad que me confunde cuando dice que está referido a baja porque no... Sí, porque estoy trabajando con el circuito equivalente referido a baja. Es decir, yo obtuve los parámetros, la R equivalente y la X equivalente, los obtuve en alta, ¿no? Porque realicé la prueba en alta, pero luego los referí a baja porque me estaban diciendo que dibujara el circuito equivalente referido a baja, ¿no? Si yo hubiera trabajado con el circuito equivalente referido a alta, ya los parámetros, la R equivalente y la X equivalente se quedarían tal cual. Y hubiera tenido que cambiarlo Hubiera tenido que cambiar entonces los parámetros estos de corriente y... de corriente y de tensión porque estaría trabajando con el circuito equivalente de alta, ¿no? Recuerde que todo tiene que estar referido a uno de los dos lados, a alta o a baja, ¿no? ¿Están? Sí, no. Ya que entonces ese voltaje me daría, la corriente es O sea, el voltaje. 100 ángulo de menos 45 que multiplica a la R que es 0.029 más J 0.034 más 240 ángulo 0. Ese voltaje V1 me dio 244 ángulo de 45 con ángulo de 0.08. Es decir, ese es el voltaje Habría que multiplicar. referido. Ajá, si quiero obtener realmente con el que tengo que alimentar el transformador, Multiplicar los 31 puntos. sería 244.45 por A, que eso me da, Por 31.75. exacto, por A. El voltaje sería 7761.28. Con ese voltaje yo tendría que alimentar el primario para poder suministrar una carga con esas características. Ahora, si la carga fuera resistiva pura o fuera capacitiva o tuviera otro valor de corriente, tendría que aplicar otro voltaje, ¿no? Para eso me sirve trabajar con el circuito equivalente. Profe, Sí. un paréntesis. Si se alimenta por baja y quiero referir la alta, ¿se multiplica ahora por alta? ¿O no? Si, ¿cómo se alimenta por baja? Para la prueba, tú dices, si la prueba se hace por baja, Y, los parámetros los voy a obtener ya referidos a baja. Entonces esos parámetros ya no tendría que referirlos, ¿no? No, tú decís para la transformación Sí. en relación a la cuadrado. A referir en relación a eso. Pero en este caso no tendrías que referirlo, ¿no? No, pero dejando este caso de lado. Para el caso de la R, si la quieres referir, tú dices a Alta. alta es multiplicada. Ah, ya, multiplicado eso. ¿Y eso que calculó hace lo mismo que abajo, no? Claro, Terminó sí, es aquí que aquí lo sustituí y aquí lo calculé. Y aquí lo referí a su propio lado, ¿no? Porque aquí lo vamos a obtener con el circuito equivalente referido a baja. Realmente, ¿con qué voltaje tú tienes que alimentar el primario? Con este voltaje, ¿no? Referido a su propio lado. ¿Y qué significa, por ejemplo, tengo el referido a baja? Esos 244, ¿qué representan? Representa qué voltaje se vería en la carga. Recuerda que referido es lo que significa que tú refieres a un lado, porque realmente eléctricamente no están unidos el primario con el secundario. No están unidos eléctricamente y tú estás utilizando un circuito que es eléctrico. Por tanto, no pueden estar los parámetros tal cual en sus propios lados porque Entonces, conceptualmente no representaría lo que realmente pasa en el transformador. Ese es el voltaje del devanado del sector de... Realmente el primario tiene que tener esa tensión Claro. y el secundario 240. Para que pasen por el devanado y lleguen al final a la Los carga 240, por los exacto. 200. Pero así tú vas a dibujar un circuito equivalente que va a estar referido así que se vería desde el lado de baja, sería el 244. Pero esa es la mitad de baja, que falta llevarlo al Claro, sentido tú lo obtuviste referido a baja, Ya. pero realmente tú tienes que aplicar por primario 7761. ¿no? Repito, en este caso trabajamos con el circuito equivalente referido a baja, ¿no? Si hubiéramos utilizado el circuito equivalente referido a alta, los parámetros R equivalente y X equivalente ya estarían listos con las mediciones de la prueba, ¿no? Pero sí tendría que referir entonces los valores de la carga, ¿no? ¿Está claro? ¿Qué más están pidiendo aquí? La eficiencia, ¿no? ¿Cómo calcula la eficiencia? Recuerden que potencia salida partido potencia entrada sería KVA partido. Bueno,
nominales, porque es a plena carga, ¿no? Más la potencia magnética más las eléctricas, partido 1000 por factor de potencia, ¿no? En este caso, bueno, sustituyendo, me queda 25 partido 25 más 360 más 320 1000 por 0.707. La eficiencia me dio 96.2%. Fíjense, en este caso, la eficiencia, recuerden que eran los KVA nominales, si quiero la eficiencia nominal. Cuando yo hablo de nominal, plena carga es lo mismo, ¿no? La eficiencia a plena carga sería con los KVA a plena carga y las pérdidas nominales magnéticas y eléctricas a plena carga, ¿no? ¿Cómo las obtengo? Recuerden que con la prueba de cortocircuito obtengo las pérdidas eléctricas nominales, ¿no? Si circula la corriente nominal, por supuesto. Y con la prueba de circuito abierto, si la aplico con voltaje nominal, voy a obtener las pérdidas magnéticas nominales, ¿no? Y entonces la eficiencia sería, con todos los valores nominales, recuerden que el 1000 y el 0.07 de factor de potencia se obtienen, como estoy trabajando con KVA, y aquí sería con potencia activa, a través del 1000 y el factor de potencia lo estoy llevando a KVA también, ¿no? ¿Está claro? ¿Y qué nos faltaría? El porcentaje de regulación de voltaje. ¿Cómo calculo el porcentaje de regulación de voltaje? Ahí puede ser voltaje vacío. ¿Por qué lado lo voy a hacer? Exacto. Porciento de regulación de voltaje. Sería V2 sin carga menos V2 con carga partido V2 con carga. En este caso, recuerden que puedo hacerlo tanto con el circuito equivalente referido a alta o con el circuito equivalente referido a baja, ¿no? Lo que tengo que tener presente es que los dos tienen que estar referidos al propio lado, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo decir que el porciento, si utilizo el 244.45, aquí sería con 240, ¿no? ¿Es 240 o 220? Nominal. 240, ajá. 240 partido 240, ¿no? Esto me dio, bueno, por supuesto, por 100. Este por ciento me dio 1.85%, ¿no? ¿Está claro? Yo también podría haberlo hecho con los parámetros referidos a alta, ¿no? Si utilizo 7761, tendría que entonces los 240 referirlo a alta, como multiplicándolo por A, ¿no? Lo que sí no puede ser que yo utilice los voltajes referidos ambos a sus propios lados, ¿no? Fíjense que el porcentaje de regulación de un valor pequeño en por ciento, ¿no? Y noten la eficiencia que valor dio. Sí, realmente la eficiencia de un transformador casi siempre debe ser por encima del 90%, si no algo estaba mal en los cálculos, ¿no? Porque realmente el transformador, como les comenté siempre al principio, es una máquina eficiente, la más eficiente que hay, no tener pérdidas mecánicas. De todas las máquinas eléctricas es la más eficiente, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Donde me confundí ahí en la parte fue donde la patente le puso signo negativo. Ahí porque Aquí, al ángulo, por la carga es inductiva. Si la carga es inductiva, si tenemos como referencia el voltaje cero, la corriente se trazaría al voltaje, por eso sería menos 45. Ahora, si la carga fuera capacitiva, se adelanta y fuera más, ¿no? Y si fuera resistivo, fuera el ángulo cero, porque coincide con el ángulo del voltaje. Esto va a depender de la carga. Como la carga, recuerden que el factor de potencia es el desfasaje entre voltaje y corriente. Sí, que no es lo mismo que después que la impedancia la ingresó como positiva a la X. No, claro, este es el ángulo de la corriente por la carga. Con respecto al ángulo cero que le pusiste el voltaje aquí, no le puse el ángulo, por estos 240 es ángulo cero, ¿no? Utilizamos como referencia ángulo cero el voltaje. Entonces todo tiene que ser con el ángulo con respecto a esa referencia que utilizaste, que es el voltaje ángulo cero. ¿Ya? ¿Alguna otra duda ahí? Bueno, nos vemos, creo que el miércoles con Juan Carlos la noche entera. ¿Y ustedes, no? No tiene más que ¿Cómo? no
no tiene nada que decir. Un ejercicio Ejercicio. Para practicar. Sí, pero igual en los libros es, tengo un libro de Shackman que es con un problema, creo que están hasta resueltos. Déjame ver si les comparto, igual escríbeme por favor para recordármelo. Buscar un libro de Shackman que tiene eso resuelto. No es que más que nada. Sí, sí, ahí lo que tienen que hacer ejercicio. Certamen debe ser la última semana, la semana del 17 de mayo, que es cuando termino yo y empezaría con el profesor. Sería la semana esa del 17 de mayo. Pero el transformador entonces va a hacer un trabajo. Yo pienso que el transformador no va a hacer el trabajo y entonces el certamen sea, porque si no va a ser muy largo el certamen con el transformador y... Porque bueno, que ustedes quieran, si quieren hacerlo...